Evitar que los niños y niñas se inicien en el consumo de drogas es la meta de un grupo de pobladores del barrio Santa Ana, en el Bañado Sur, que contra viento y marea busca combatir contra este flagelo que cada vez gana más terreno en la vida de los jóvenes de la zona. Con esa intención decidieron crear espacios de juegos y otras actividades. Como en otros bañados, el barrio Santa Ana se convirtió en un caldo de cultivo de compraventa y consumo de estupefacientes, según lo reconocen sus propios pobladores. Y la realidad de la zona de la comunidad de Santa Ana, San Blas, Divino Niño, Santa Rosa de Lima, estamos minados de adictos, ¿verdad? Por eso hay mucha delincuencia en el país mismo, ¿verdad? Entonces, eso nosotros tratamos de contener de esta forma, ¿verdad? Con el objetivo de alejar a los niños y niñas de los vicios, voluntarios de la comunidad, en conjunto con la parroquia de Escuela Santa Ana y la Red Senat, generaron un espacio de juegos y deportes. Cada sábado, casi 200 chicos se reúnen a jugar fútbol, handball y voleibol, o simplemente compartir juegos y también recibir educación en valores. Venimos a jugar acá, venimos a divertirnos y a jugar con todos los niños que es de acá. ¿Y les gusta? Sí, nos gusta mucho. ¿Y les hablan también, les enseñan cosas? Sí. ¿Qué, por ejemplo? Que hay que portarnos bien. Como complemento, en la sede parroquial también se instaló un centro ambulatorio de atención a adictos que ofrece servicio gratuito con profesionales especializados en tratamientos de adicciones. La gente de la Senat, psicólogos que están viniendo los viernes y están dando atenciones gratuitas también a todos. El proyecto Jugar cuenta con el apoyo de empresas, pero aún son muchas las necesidades a ser cubiertas. Las reuniones se realizan cada sábado por la mañana en la Escuela Santa Ana del Bañado Sur.